porción de esta semana, que va desde Éxodo, capítulo 25, 1 al capítulo 27, versículo 19. Todos los años volvemos a leer así, entonces durante la semana, en este caso, teníamos toda la semana para leer desde el capítulo 25 al 27. Y acá lo que hacemos un resumen de lo que el Señor quiere hablarnos en esta semana. La porción se llama Trumá, con una E que no se pronuncia, que significa ofrendas. Y yo la titulé como ¿quieres tener una relación con Dios o quieres tener una comunión con Dios? Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una relación y una comunión con Dios. La porción completa, como decía hoy mi esposo, parece un poco aburrida porque nos detalla la construcción del tabernáculo. Todas las cosas que Dios les mandó con medida, con los materiales, que Él le decía a Moisés, lo que vio en el cielo, lo que hay en el cielo, lo tenía que hacer acá. Entonces Moisés en toda esta porción, y sigue hablando, después en la porción siguiente también sigue hablando y dando más detalles, pero van a ver que es interesante lo que realmente quería Dios hacer con el tabernáculo. Pero antes de pasar a los materiales o las cosas, que cómo se construyeron en el tabernáculo, vamos a ver qué pasó antes. ¿Qué pasó antes? Número 1, Dios libera a Israel de la tierra de Egipto con mano poderosa, ¿se acuerdan? Vino las plagas y demás. 2, introduce al pueblo de Israel al desierto para hacer un pacto con ellos. El pueblo, 3, se santifica para la llegada de su Padre, de su Creador. 4, escuchan los 10 mandamientos directamente de la voz de Yahweh. Se lo estoy resumiendo, ¿no? Para que lleguemos a la construcción del tabernáculo. 5, ellos aceptan, luego que escucharon los 10 mandamientos de la voz, que estaban en el monte, escucharon la voz de Yahweh, los 10 mandamientos, aceptan seguirlo y seguir sus mandamientos, o sea, acepta seguir esa acta matrimonial, ese pacto que Dios le da, pero no quieren escuchar más la voz de Dios, porque tenían miedo de que les pasara algo, ¿no? 6, entonces Moisés hace de intermediario entre Dios y su pueblo. Y 7, Moisés sigue en el monte por 40 días y 40 noches, escuchando todas las instrucciones que Dios le estaba dando para que se lo transmitiera a su pueblo, ¿no? Leyes como podíamos ver de los esclavos, leyes para los amos, cómo ser un buen jefe, cómo cuando hay un homicida en el pueblo, cuando hay un ladrón, cuando leyes, todas esas cosas. Moisés estuvo 40 días y 40 noches escuchando y anotando todo para después transmitirle al pueblo de Israel. Entonces ese fue un resumen de lo que pasó anteriormente. Entonces, ahora sí vamos a entrar en los materiales o las cosas que había en este tabernáculo. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería con la construcción del tabernáculo? ¿Qué quería hacer Dios? ¿Cuál era el plan de Dios de hacer un tabernáculo? ¿Qué era un tabernáculo? ¿Se acuerdan? El tabernáculo era así. Para mí, miren lo que nos dice vamos a leer para entrar en contexto. Miren los materiales que hoy mi esposo lo dijo, ¿no? Éxodo 25, sería los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de acá la palabra trumá, de todo varón que diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, o sea, pelos de cabra, madera, aceite, especias, piedras preciosas, todo eso para la construcción del tabernáculo y también para lo que iban a usar los sacerdotes, todos esos materiales, ¿no? Pero ¿cuál era el plan de Dios con todo eso que Él quería hacer? Y dice en el verso 8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué quería hacer Dios? Habitar en medio de su pueblo. Y eso nos lleva a Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, hablando de Yeshua, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo hecho carne habitó entre nosotros. ¿Qué quería hacer Dios? Habitar en medio de su pueblo. Jesús siempre decía, si le creen a Moisés, me van a creer a mí, porque todas las cosas que habló Moisés, lo que estamos leyendo ahora, hablaban de mí.
Entonces, ¿cuál era el plan de Dios con el tabernáculo? Era hacer una casa en medio de su pueblo, así sencillo. Quería habitar como un esposo quiere habitar con su esposa. Recordemos que los 10 mandamientos, cuando vienen en las tablas, Dios le dijo, bueno, yo los saqué gratis, vamos a decir, ¿no? Ustedes no hicieron nada, los saqué de la esclavitud de Egipto, ¿no? Al pueblo de Israel. Y ahora yo le voy a dar un contrato matrimonial. Estos son mis 10 mandamientos, este es mi contrato, ¿no? Entonces ellos dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos mande. Entonces Dios quería que eso fuera como ese contrato matrimonial. Entonces, ¿qué pasaba después del contrato? ¿Qué pasa? Se casan y se van a vivir juntos. Entonces Dios quería hacer una casa temporal, terrenal, aquí en la tierra, para vivir con su pueblo. Amén. Entonces, vamos a ver qué había o qué hay dentro de una casa. Y yo acá justo lo anoté de al revés porque empieza hablando sobre el arca, pero vamos a empezar desde atrás de la porción. Y empieza, voy a hacer el dibujito acá. La casa estaba dividida, vamos a hacerlo así. Este que se le llamaba lugar santísimo, nosotros lo vamos a llamar como lugar más íntimo. ¿Cuál es el lugar más íntimo para nosotros? Para un matrimonio, ¿cuál es el lugar más íntimo? El dormitorio. Ese vendría a ser el lugar santísimo para nosotros como matrimonio, ¿no? Y después tenemos esto, que viene después, el comedor. Obviamente que hay mansiones y tienen 200 baños y no, pero esto vendría a ser el comedor, que se le llamaba lugar santo. Y todo esto vendría a ser el patio. Y ahora vamos a ver qué había en el patio, qué había en el comedor y qué había en el lugar íntimo, en el lugar santísimo, ¿ven? Yo lo bajé a tierra para que se comprendiera que era una casa lo que quería hacer Dios acá en la tierra. Entonces vamos a ir al lugar, al patio. A ver si lo voy a dibujar así, chiquito nomás. ¿Qué puede haber en un patio? Imagínense. ¿Qué le gustaría que haya en un patio? Sí, ¿qué más? Para invitar amigos y una parrillada, le puse yo. Yo la estoy bajando, pero había una parrillada. ¿Cuál era esa parrillada? Se llamaba el altar de bronce. ¿Qué pasaba en el altar de bronce? Donde se hacían los sacrificios. Esos sacrificios, algunos eran quemados totalmente y otros se podían compartir. Por ejemplo, yo quería dar una ofrenda de cereales, de frutas o de animales y lo podía disfrutar yo también. Algunos piensan que el diezmo, las ofrendas eran solo para los pastores. Imagínense que las ofrendas de cereales en esa época, de frutas y de animales, lo comieran solo los sacerdotes. Serían obesos. Porque ¿cuántos eran en el pueblo de Israel? Un montón. ¿Cuántos ofrecían ofrendas y sacrificios? Un montón. Entonces, ¿qué pasaba? La gente, el pueblo de Israel, aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, iban y ofrecían sus sacrificios y también participaban y comían, excepto aquellos que no eran quemados totalmente. ¿Qué más había? ¿Qué más hay? Si hay una churrasquera, tiene que haber algo para lavar, ¿no? Siempre hay una, ¿cómo se le dice? Una pileta. Esta vendría a ser el lavacro de bronce. ¿Qué pasaba ahí en ese lavacro de bronce? La gente cuando entraba al tabernáculo de reunión, antes de hacer el sacrificio, ellos debían lavarse las manos y los pies para después poder... Es como cuando nosotros vamos a comer el asado, lo que sea, o la comida. ¿Qué hacemos nosotros? No nos lavamos los pies, pero lo primero que atinamos a hacer es lavarnos las manos para comer. Bueno, todo eso tiene un significado espiritual. Lo bajé a tierra, la churrasquera, el lavacro donde se lavaban las manos, pero eso tiene un significado espiritual. Fíjense, el altar de bronce nos habla acerca de los sacrificios que nosotros hacemos y que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros? El sacrificio de Yeshua. En esa casa, en ese lugar, podríamos decir que representa el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros, el que acepta nuestras ofrendas. ¿Y qué puede representar el lavacro de bronce, donde nos lavamos las manos y los pies? ¿Qué puede representar eso? Literalmente era lavar las manos y los pies porque veníamos de afuera, ¿no? ¿Qué representan las manos? ¿Qué hacemos? Las acciones. ¿Y los pies? El camino donde vamos nosotros. Y nos habla el Salmo 119,
nos habla acerca de los pies. Salmo 119, versículo 59, dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Lavarnos con la palabra de Dios es volvernos a su camino, es volvernos a sus testimonios. O sea que si nosotros estábamos yendo por un lugar, ahora vamos a ir por otro y nos vamos a lavar ¿con qué cosa? Con la palabra, con sus testimonios, sus mandamientos. También en Salmo 119, 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Nos habla de nuestro caminar de los pies. En Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace su palabra? Es lumbrera a nuestros caminos. Y en Salmo 40, versículo 2, nos dice así. Espero que se haya escuchado. El Salmo 119, versículo 5. Y el Salmo 40, versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Dónde íbamos nosotros? Por un camino de barro, vamos a decir, un camino que nos estábamos hundiendo en la desesperación. ¿Y qué hizo Él? Nos hizo pasar por esas aguas que nos limpian y nos purifican. Amén. Entonces las manos, en Salmos 26, Salmo 26, versículo 6, versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Y en todo, si ustedes siguen leyendo anteriormente, dice: nunca me he sentado con malvados, nunca anduve en caminos inicuos, de perversos, sino que lavaré en inocencia mis manos. Nuestras acciones, nuestros pies, aunque en otro momento íbamos por un camino de desesperación, estábamos en el pozo de la depresión, el Señor, ¿qué hizo? Nos trajo y nos introdujo a través de su sacrificio para lavarnos, para limpiarnos, para poder estar en comunión con Él, en su casa. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Entonces ya pasamos lo que era el patio. El patio nos habla del sacrificio, de que Yeshua nos limpió, nos purificó. Ahora vamos a entrar en el comedor, vamos a decir. ¿Qué hay en el comedor? Había una mesa y un candelabro. Y había, no sé si está ubicado bien, pero había una mesa con 12 panes, estaba el candelabro y estaba un altar del incienso. ¿Qué representa la mesa? En toda casa tiene que haber mesa y tiene que haber alimento, porque ¿para qué nos sirve la mesa, no? Tiene que haber, lo importante no era la mesa, sino lo que había en la mesa. Dice que había 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Y como digo, ¿no? La mesa y el candelabro simplemente eran un instrumento. Lo que importaba era lo que había en la mesa. Ahora yo pregunto, yo tengo un candelabro, ¿no? Pero imagínense que este fuese un candelabro con aceite y no eléctrico como el que tenemos acá. Pero si no tiene aceite, ¿funciona? No. Si no tiene fuego, si tiene el aceite pero no tiene el fuego, tampoco funciona. Entonces el candelabro no era lo importante era el aceite y el fuego. ¿Para qué cosa? ¿Para qué necesitamos un candelabro en una casa? Para alumbrar. O sea, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta imagen? Que necesitamos la luz. Necesitamos la luz de Yeshua. Primero necesitamos el agua que nos limpie. Primero necesitamos también el sacrificio de Yeshua para acercarnos, para poder entrar también, ¿no? Ahora necesitamos, ¿qué cosa? La luz. ¿Para que alumbre qué cosa? La mesa. Que había ahí el pan, el alimento. Y Yeshua dijo en Juan 6, versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Para qué necesitamos ver la luz? ¿Para qué, necesitamos tener la luz? Que el aceite y el fuego representan el espíritu. ¿Para ver a quién? Al pan.
que estaba en la mesa, ese alimento. Si nosotros no tenemos el Espíritu, por más que leamos la Biblia, no vamos a entender. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Una vez mi hermano me dijo, se me había comenzado a ir a la iglesia y quería leer la Biblia, ¿no? Y como todo buen creyente cristiano, ¿qué hacemos? Empezamos de la mitad del libro, empezamos por los evangelios, pero nosotros, si vos compras un libro de una novela, bueno, vas a empezar por la mitad del libro, vas a empezar por el principio. Y mi hermano me dijo, mirá, si vos vas a leer la Biblia como un libro, no vas a comprender nada. Necesitas tener el Espíritu, me dijo. Entonces, nosotros tenemos y necesitamos tener el aceite, el fuego, que es el Espíritu Santo, para comprender y para discernir qué cosa, el pan. Para poder comprender la palabra de Dios, que es nuestro alimento, el que nos sustenta. Entonces, en esa época tenía tanta necesidad, tanta hambre, que cuando le pedí a Dios, capaz que leí un montón de veces el Salmo 23 y nunca lo había comprendido, pero cuando tenemos el Espíritu, y nuestra mente se comienza a abrir y a comprender muchísimas cosas, amén. Entonces necesitamos la luz, que Yeshua dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Necesitamos la luz que proviene de Él. Recordemos que Él es uno solo con el Padre, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es uno solo, amén. Entonces necesitamos el pan y necesitamos la luz para ver todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Qué más había? Teníamos la mesa, teníamos el candelabro y teníamos el altar de incienso. El altar de incienso era donde los sacerdotes ofrecían incienso, especias, y adelante de donde estaba el lugar santísimo se ofrecían oraciones. Hay un lugar de nuestra casa que es un lugar donde nosotros elegimos ¿para qué? Para orar, ¿no? Obviamente que Dios nos va a escuchar, si vamos caminando nos va a escuchar igual, si estamos abajo de un árbol Él nos va a escuchar igual, pero dentro de una casa siempre hay un lugar que si bueno, este es mi lugar, que estoy tranquila, nadie me va a molestar, como el vecino que le está cortando la leña, ¿no? Tenemos un lugar donde elevar nuestras oraciones, y el incienso representa eso, representa nuestras oraciones, representa lo que va delante, que va a los pies de nuestro Señor. Entonces, en nuestra casa, así como tiene que haber un lugar donde lavarnos, donde estudiar la palabra, donde hacer nuestros sacrificios, nuestras obediencias, donde podamos encontrar la luz, donde podamos encontrar alimento, también está un lugar donde hacemos nuestras oraciones. ¿Amén? Entonces pasamos al lugar santísimo, al lugar más íntimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. ¿Y qué era el arca? Yo lo traje a tierra, así como el parrillero lo traje a tierra, era como un baúl grande, que adentro de ese baúl estaban las tablas, las 2 tablas con los 10 mandamientos. Y es hermoso poder ver lo que representa cada cosa de este baúl. Nosotros en nuestra habitación, en nuestra casa, tenemos un lugar donde guardamos ¿qué cosa? Los documentos, lo más importante, ¿no? Nosotros no tenemos los documentos tirados por ahí, tenemos un cajoncito donde están todos nuestros documentos importantes, las partidas de nacimiento, cédula, lo que sea, ¿no? Tenemos un lugar especial para eso. Bueno, en el lugar santísimo estaba este baúl, esta arca, donde adentro estaba el pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Y había algo muy interesante. Bueno, así era el arca, y estos serían los querubines. No sé dibujar bien, ¿no? Pero esto, acá estarían las 2 tablas donde estaban los 10 mandamientos. Y había algo, vamos a leer en Éxodo 25. Hoy no voy a leer mucho la Biblia, pero para que no aburrirlos. En Éxodo 25 nos dice el arca del testimonio. Desde el 10 nos empieza a dar cada detalle, que tenía que ser de madera, que tenía que ser revestido con oro, tenía que hacer de unas medidas específicas, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos dice allí. Dice, los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Impondrán el propiciatorio encima del arca. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa que cubría las tablas. Dice, y
Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, era como un baúl donde guardaba el acta matrimonial entre el pueblo y el Creador. Y esto, el propiciatorio, era la tapa que lo cubría. ¿Amén? Vieron que acá no dice que estaba el maná. El maná estaba afuera del arca. Y dice versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio y entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, descendía la presencia de Dios de arriba, este era todo el fuego, la luz que venía de arriba, y hablaré en medio del propiciatorio, de los querubines, de la tapa, y dice, yo declararé. Y me gustó mucho la palabra aquí, declararé, en el versículo 22, es la palabra hebrea sha'ar, que significa congregar, juntar, mostrar, reunir o encontrar esposa. Fíjense lo que está diciendo, y yo me reuniré con mi esposa, me mostraré a mi esposa. ¿Y quién era el intermediario acá? El propiciatorio, la tapa. ¿Y quién es el propiciatorio? Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Saben lo que significa la palabra propiciatorio? ¿No? Miren, lo anoté acá. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. O sea, el propiciatorio es alguien que apacigua. Recuerden que la presencia de Dios, la fuerza de Dios, descendió y había algo que apaciguaba. ¿Quién era el que apaciguaba? Y nos dice en Romanos capítulo 3, ahora sí, versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él, Yeshua, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. O sea, ¿qué nos está queriendo decir acá? Que obviamente Dios quería tener una comunión con su pueblo, quería habitar en esta casa, pero su gloria, su poder, si venía completamente su poder, nos destruía a todos. Pero ¿quién estaba? ¿Quién era propiciatorio? Yeshua, que estaba entre Dios, entre el Creador, ¿no? Y su pueblo, que representa el pacto que había hecho con su pueblo, con su amada. Entonces Yeshua es el propiciatorio para nosotros. Entonces podemos ver qué hermoso esto, que el Señor, que Yeshua quiso apaciguar. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, porque fuimos descarriados. Entonces tuvo que haber algo, que la gloria de Dios, que la presencia de Dios misma no nos destruyera. Entonces toda esta idea de que quiero traer hoy, que Dios quería habitar en medio de nosotros, así como hizo con su pueblo. Él había un lugar donde este Creador, este Padre, proveía, que fue el pan de vida, Yeshua, fue la luz del mundo, fue quien nos limpió, fue quien hizo el sacrificio, fue el que apaciguó la ira de Dios, porque si no nos destruía. Amén. Entonces, ¿qué quiere hoy Dios con nosotros? Que no tengamos simplemente una relación. ¿Qué diferencia hay entre relación y unión y comunión? Es que por ahí tienen similitudes. Una relación es una conexión, es un vínculo, pero la comunión es una unión. No sé si han escuchado la frase, no, yo no creo en la religión, yo tengo una relación con Dios. Y en realidad la Biblia no habla de que tenemos una relación con Dios. La Biblia nos habla de que tenemos una comunión con Él, una unión. ¿Por medio de quién? De Yeshua, de Jesús, por la fe que tenemos en Él. Entonces vamos a ver en 1 de Juan 1, 3
Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. En 1 Corintios, ahí ven que no habla de relación, habla de comunión. O sea, que nosotros tengamos una comunión, una unión. ¿Una unión con quién? Con el Padre y con el Hijo. En 1 Corintios 1:9. Dice así, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Yeshua nuestro Señor. Y en Juan 17, versículo 11, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guardadlos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por tu palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que Dios nos quiere mostrar, hoy no tenemos el tabernáculo, pero Yeshua nos dijo que ahora nosotros somos su templo. Él quiere habitar en nosotros. O sea, ¿Él qué quiere? Que su luz, que su palabra, que su agua nos limpia, nos purifica, porque el precio ya lo pagó. Él ya hizo todo por nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Hoy decía mi esposo, ¿no? ¿Qué quiere el Señor? No quiere sacrificio y que vayamos, ay, un laburo, ir a la iglesia. No, Dios quiere la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es una bendición. Porque el regalo mayor ya Dios nos lo hizo, que fue su salvación, vida eterna. Y Dios lo único que quiere es que nosotros seamos obedientes. ¿Y para qué Dios metió al pueblo de Israel al desierto? Para probarlos. Porque es muy fácil, a veces cuando estamos en la emoción decimos, Señor, yo te voy a seguir, yo quiero hacer todo lo que vos me mandes. Pero en el primer desierto, nosotros, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ah, no tenemos para comer, no tenemos agua. Y algunos piensan que entrar en los caminos del Señor es todo fácil. No. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolencias? Todos tenemos dolencias. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos tenemos problemas. ¿El pueblo de Israel pasó hambre? No. ¿Tuvo escasez de agua? Sí, tuvo escasez de agua. Pero Dios, ¿qué hizo? Sacó agua de una piedra. ¿Lo estaban persiguiendo los egipcios, los enemigos? ¿Qué hizo Dios? Los liberó. Y nosotros vamos a pasar por situaciones, por esos desiertos, en que pareciera que Dios no está. Y siempre recuerdo y tengo en mente el versículo que lo tomo personal, cuando dice esta leve y momentánea tribulación. Que todo lo que estamos pasando acá en la tierra, problemas, enfermedades, dificultades económicas, lo que sea, es una leve y momentánea tribulación. Nada se compara que vivamos sin su presencia. Imagínense un desierto sin Dios, un desierto donde la presencia de Dios no está. En los desiertos pueden haber animales salvajes, ¿no? Vamos a ser literal ahí, ¿no? Animales salvajes, arañas, víboras, lo que sea, ¿no? Pero el pueblo de Israel estaba guiado por la presencia de Dios. Entonces, por más desiertos que nosotros estemos pasando, y como yo siempre me repito cuando estoy con dolores, esto es una leve momentánea tribulación, una leve momentánea tribulación. Sé que esto va a pasar y que Dios me va a fortalecer. Porque cuando nosotros tenemos la certeza y la convicción de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a fortalecer en medio de las pruebas, eso se va a hacer más llevadero. El camino del Señor no es color de rosa. Hay espinos también. Hay cosas que no van a suceder. Pero todos los mandamientos que Él nos puso es para traernos bendición. Y muchas veces nosotros cargamos, dice en Éxodo 20, a ver si lo voy a... Éxodo 20, dice así, no hablando de la idolatría, ¿no? Que dice que la desobediencia es como la idolatría y la hechicería. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjense, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, fíjense que hay familias que
La abuela fue abuela, mamá soltera. La hija también, la nieta también y la bisnieta también. ¿Por qué? Se va pasando de generación en generación. Hoy hablábamos, ¿no? Que traemos incluso enfermedades que nuestros padres también cargaron. Y a veces cargamos con esas cosas. ¿Por qué? Por la desobediencia de nuestros padres. Pero dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tengo una buena noticia, que a pesar de que nuestros padres fueron desobedientes, no quisieron tener en cuenta a Dios, nosotros podemos cortar eso. Dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, para que nuestros hijos no carguen lo que nuestros abuelos y nuestros antepasados cargaron. Él tiene misericordia. Lo único que queda en nosotros es, Señor, sí, yo te voy a seguir. Señor, a pesar de los desiertos, a pesar de que me falte esto, yo voy a seguir alabándote, voy a seguir glorificándote. Y a veces escuché un muchacho que decía, ¿qué tan verdad había de aquellas personas que pasan todo el tiempo hablando de Dios? Usted por ahí, vamos a tomar unos mates y usted no me va a escuchar. Hay personas que tienen esa costumbre, alabado sea Dios, y todo en su boca solo Dios. Pero después vemos sus acciones que nada que ver. Y usted me va a escuchar a tener una conversación tomando mate y yo no voy a estar, a menos que la situación realmente lo amerite y vamos a hacer una oración y vamos... Pero prefiero hablar más con mis acciones, como soy yo, que decir, Señor, yo creo, porque yo soy cristiana, porque yo voy a la iglesia. No. Si la situación amerita decir o compartir, sí. Pero, ¿a qué voy con esto? Que el Señor quiere que nosotros guardemos sus mandamientos. No piensa que digamos tanto sino que nuestras acciones reflejen lo que estamos diciendo. Señor, yo te voy a glorificar con mis acciones en mi trabajo, con mis acciones con mi esposo, con mi esposa, con mi vecino, con esto y que yo quiero reflejar que estoy guardando. Y se los introduje al desierto para ver si guardaban o no mis mandamientos. Dios no es malo, dice que Dios no hizo faltar nada. Y fíjense que ellos se quejaban, ya estamos aburridos del maná. Mentira, ellos tenían cereales, porque no era un desierto como el desierto de Sahara. Había manantiales de agua en ese desierto. Pero espiritualmente ellos aún en su mente seguían siendo esclavos. Seguían quejándose, seguían murmurando, porque yo no tengo esto. Pero ¿te diste cuenta de todas las cosas que tenés? ¿Te diste cuenta de las bendiciones que aún sin merecerlo tenemos? Entonces es momento de que nosotros podamos tener una comunión con Dios, esa relación en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra vida íntima. Decir, Señor, yo quiero esa luz que tiene el candelabro, que es tu palabra, que eres tú, que es tu espíritu. Yo quiero ese alimento, esos panes que había. Yeshua dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ella lo hizo. Yo quiero esa palabra, yo quiero compartir, yo quiero estar unido contigo. No como un matrimonio que viven juntos pero no están juntos. No, quiero esa unión. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Una relación o una comunión? Yo prefiero una comunión. Amén.